Molt bona tarda. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta penúltima conferència del Cornellà Creació 2025. A les cares nouvingudes, doncs, aquí tenim el Cornellà Creació i a les cares, doncs, a les persones que ens acompanyeu acte rere acte, doncs, moltíssimes gràcies per novament acompanyar-nos. Avui, abans de començar a parlar d'aquesta trobada del Cornellà Creació, volem fer un esment. A les taules hem deixat aquest díptic. El veuen, aquest díptic? És sobre un acte solidari que tenim aquí en aquest auditori el dia 30 de novembre. És un concert solidari a favor de la botiga solidària, que és una mena de supermercat social que es porta a terme amb el suport de l'Ajuntament i a través del Departament de Serveis Socials i que cada setmana ajuda a que aquelles famílies més vulnerables tinguin alguna cosa més que portar-se a la boca. Per tant, els animem a assistir i els convidem a anar a aquest concert solidari que, a més, si els agrada la música clàssica, és de moltíssima qualitat. I dit això, ara sí tornem a parlar del Cornellà Creació Fòrum. Avui seguim el leitmotiv d'aquesta edició. Malauradament ens toca parlar dels conflictes bèl·lics a Europa i ho fem amb dos experts de primer nivell com són la Rosa Maria Calaf i el John Sistiaga. Sota el títol Europa davant el llançaflames de la desinformació, avui els oferim una mirada crítica al periodisme en temps de guerra i de manipulació. Porque el feminismo no es una etiqueta. Està tancant la finestra d'oportunitat per poder conservar de manera equitativa el 30% del planeta. La capacidad de endeudamiento de los europeos. Què tindrem en el futur en els nostres telèfons? Otro bombardeo. Está claro que bajan tipos para reanimar el endeudamiento o la capacidad de endeudamiento de los europeos con el objetivo de estimular ese tipo de gasto financiado con crédito. Només falten 6 anys per al 2030 i s'està tancant la finestra d'oportunitat per poder conservar de manera equitativa el 30% del planeta. Fins ara només s'ha protegit el 17% de la terra i les aigües continentals i un 8% de mars, oceans i zones costaneres del món. Brussel·les escull Barcelona com a seu d'una de les 7 fàbriques d'intel·ligència artificial de la Unió Europea. Rebrà uns 200 milions d'inversió que serviran per ampliar la capacitat de supercomputació del Mare Nostrum 5. La democràcia no és un sistema perfecte, ni ho serà mai, ja que les seves grans virtuts estan arrelades de manera profunda en els defectes més majúsculs. Un mal menor. Ayer, en Ucrania, otro bombardeo sobre un mercado provocó también un montón de víctimas, pero tengo la sensación de que en este caso, el convencimiento de que las imágenes de esta masacre no van a cambiar nada. Sigo siendo feminista a pesar de que ya soy independiente, porque el feminismo no es una etiqueta, porque es el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el movimiento que lucha por ello. Pero una igualdad real en todo, en casa, en el trabajo, en el sueldo, en el acceso a los puestos directivos, en la forma como se vive la vuelta a casa en una noche solitaria, en la posibilidad de poder vestirse como una quiere, iguales en el efecto de un no dicho a otra persona, iguales en absolutamente todo. Bé, doncs avui tenim l'honor en mayúscules, de comptar amb aquests dos professionals de la comunicació, conegudíssims per tots nosaltres, amb un enfocament profundament crític i reflexiu. Els nostres convidats d'avui compartiran les seves trajectòries professionals, ja ho saben, molt marcades per alguns conflictes bèl·lics, i seran presentats també per un altre periodista, el senyor Kepa Aulestia. Aulestia es periodista y escritor, fue secretario general de Euskadi Ezkerra y diputado al Congreso. De su carrera política, sobre todo, destaca el ser uno de los firmantes del Pacto de Ajuria-Enea, el acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi, firmado por los partidos políticos de todas las tendencias con el único objetivo de erradicar el terrorismo de ETA. Tras dejar la política activa, allá por el año 96, se centró en su habilidad con las letras. Actualmente es articulista del Grupo Vocento y autor de 7 libros, entre los que destaca Historia General del Terrorismo, escrito en 2005, y que hace una revisión del fenómeno terrorista desde todas las vertientes que él conoce.
Este año, por cierto, también ha publicado un monográfico titulado Extrema derecha, el resentimiento contra la democracia. Pero hoy no ha venido a hablar de su libro, o quizá un poquito sí, porque Cornellà ya saben que es ciudad de la lectura, pero más allá de las bromas, sobre todo ha venido a presentar a dos personas que admira y con las que tiene un interés común, y es el saber contextualizar esa paradójica ceguera que está inherente en todas las guerras. Por todo ello, aurkezpen bikaina aurkikusten dugu, que creo haber dicho algo así como auguramos una gran presentación, así que les invitamos a disfrutar de ella. Ahora mismo disfruten de la buena compañía, porque ya saben que la presentación de Kepa Ulesti a nuestros invitados será después del café, pero les aseguramos que valdrá la pena. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Agradezco a Cornellà esta oportunidad, este regalo inmerecido que me ha dado de hacer de introductor de dos personas que admiramos todos, Rosa María Calaf y Jon Sistiaga, dos personas que representan eso que tanto se echa en falta en estos momentos, la credibilidad. Rosa María Calaf, creo que estaremos de acuerdo, es de la familia. Durante más de 25 años estuvo en nuestros hogares y nos informaba desde lugares remotísimos, desde 90 y tantos países distintos, después de haber atravesado otros tantos países para llegar a ellos. Desde Nueva York, desde Moscú, Buenos Aires o Hong Kong, incluso existía el mito de que cuando a Rosa María Televisión Española la enviaba a algún sitio es que en ese sitio iba a pasar algo. Y así ocurría. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, el Ondas, el oficio de periodista, el Cirilo Rodríguez, José Couso, el Nacional de Cataluña y la Creu de Sant Jordi. Y bastantes otros. Desde que se jubiló, lo cual es un decir, dedica buena parte de su tiempo a viajar para ella misma, dice. Es una buena idea esta, ¿eh? Viajar para uno mismo. Por ejemplo, este año ya lleva recorridos Eritrea, Islas Salomón, Japón y Kirguistán, sí, perdón. Viajes envidiables a los que seguramente nos apuntaríamos con ella todos nosotros, ¿no? Pero Rosa María ha emprendido también otro viaje, el recorrido que la está llevando a luchar contra el edadismo, al que deberíamos apuntarnos seguramente todos, ¿no? Un viaje para convencernos a los que ya podemos considerarnos mayores de que la jubilación no debe significar retiro. Y un viaje también para recordar a los todavía jóvenes que seguirán los años y llegarán a ser mayores, pero que en estos momentos tienen la afortunada utopía delante de convivir y de colaborar con las personas más veteranas. El pasado viernes, la Universidad Carlos III le concedió el título de doctora honoris causa
Y en su intervención de agradecimiento, Rosa María dijo lo siguiente: si antes la información era poder, ahora el poder es la desinformación. Una advertencia realmente severa y un anticipo del rigor con el que hoy nos va a guiar por una Europa que está siendo acosada por tantas realidades paralelas. Jon Sistiaga no tenía más remedio que terminar haciendo lo que ha hecho en toda su vida profesional, porque él nació junto al río Bidasoa. Esa fue su primera frontera. Y luego vinieron otras muchas. Fíjense bien: Ruanda, Irlanda del Norte, Colombia, las muchas fronteras del Próximo Oriente, Kosovo, Afganistán, Tailandia, Honduras, Mali, Tanzania, Estados Unidos, Ucrania, México, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial o Argentina. En 1999 acabó detenido en Serbia. Vaya año para dejarse coger en aquel lugar, ¿no? En 2003 narró el inicio de la guerra en Irak junto al cámara José Couso, que moriría durante el ataque de fuerzas estadounidenses contra el Hotel Palestina. Jon ha sido director y presentador de numerosos programas y de reportajes, como Otro Enfoque, Polonia, Zona Libre de LGTBI, La Otra Cara de la Pandemia, Estados Desunidos o ETA, El Final del Silencio. Ha escrito los libros Ninguna guerra se parece a otra, José Couso, La mirada incómoda, y la novela Purgatorio, y ha recibido los premios Reporteros sin Fronteras, Ortega y Gasset y Ondas. El personaje narrador de Purgatorio, de su novela, escribe: nunca me consideré un héroe, ni un Gudari, ni alguien especial. Renuncié a la organización después de aquello. Aquello hay que encontrarlo en la novela. Fue todo muy duro, me superó, pero también es cierto que durante años y años me sentí liberado de cualquier responsabilidad, dispensado de tener remordimientos, de alguna manera perdonado por los míos que me eximían de cualquier reflejo de culpabilidad. De pronto, el corresponsal de guerra, a él no le gusta esta denominación, el corresponsal de guerra regresa a su tierra y además regresa como novelista. El director de un periódico con muchos años de oficio me dijo una vez: a mí solo me interesa lo que escribe la gente a la que le ha pasado algo. Yo creo que es una buena idea conducirse por la vida con esta guía. Interesarnos solo aquello que cuenta la gente a la que le ha pasado algo. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos personas a las que les han pasado muchas cosas en muchas partes del mundo. Es la atalaya desde donde Rosa María Calaf y Jon Sistiaga nos hablarán sobre esta Europa en crisis. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Kepa.
A los que no le conocéis, es un referente intelectual y ético para Euskadi, o sea que somos muy... Bueno, y no solo, que nos lo apropiamos un poco también. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, estoy encantadísima de estar aquí. Es, en fin, un placer. No es la primera vez que vengo a actos y, por ejemplo, en la Universidad de las Dones, en Cornellà, etc. O sea que me alegra ver lo activo que está esta ciudad. Y realmente formar parte de alguna manera, aunque sea pues eso, en apuntes de vez en cuando, ¿no? que se cuente conmigo. Y realmente pues es un placer hablar, en fin, de lo que vamos a hablar, porque en realidad no es tanto de los conflictos, estuvimos pensando, ¿no? A ver cómo lo... Bueno, vamos a improvisar, Vamos yo a creo, improvisar, por eso. Yo traigo papeles porque... Intenta sentarla no para hacer nada, un guión a la calá. Pero... Entonces, bueno, pero sí teníamos... lección de improvisación, como la tele. Sí, exacto. O sea que, no, el peligro con eso es que nos pueden dar las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, realmente, ni vosotros ni vosotras tenéis el tiempo, ni nosotros, que tenemos aviones, ¿no? Correcto. Que pillar. No, pero es verdad que hicimos un pequeño esquema, pero realmente, pues, en fin, lo vamos a seguir o no, ¿no? Porque la idea de la cobertura, ¿no? de los conflictos, en realidad... Ninguno de los dos nos consideramos corresponsal de guerra. O sea, yo siempre digo, siempre me ponen en foros, etcétera, etcétera. También supongo porque evidentemente cuando he estado en guerras, he estado porque se han hecho estallar esas guerras, y lo digo adrede, se han hecho estallar, porque el lenguaje es importante. Cuando se dice la guerra ha estallado, no, alguien la ha hecho estallar. O sea, sí. Entonces, han estallado en las zonas donde estaba de mi cobertura, ¿no? Y entonces, pues evidentemente... excepto al principio de todo en el 82, que sí fui al Líbano como enviada especial, aún no era corresponsal, pero digamos que no me considero para nada corresponsal. Sí, sentimos defraudaros, pero no somos corresponsales de guerra. Porque hemos hecho y hacemos muchísimas cosas. Hacemos muchas más cosas que las guerras. Y yo realmente sí prefiero pensar, además, que somos corresponsales de la vida y sobre todo corresponsales o relatores, ¿no? de violencias, porque la violencia no se ejerce solo, ¿no? con balas y bombas, o sea, se ejerce de otras muchas maneras y cada vez más. O sea, se ejerce con una economía depredadora, se ejerce con una política injusta, se ejerce con una información de mala calidad. Es decir, que hay otras maneras de claramente ejercer violencia sobre las personas en el sentido de atentar directamente contra sus derechos, que es de lo que se trata. Y evidentemente los conflictos, las guerras, es el máximo fracaso de la humanidad a la hora de estar hablando de derechos humanos, ¿no? Sí. Dicho esto, hay periodistas que sí que se consideran reporteros de guerra y periodistas de guerra, que publican muchas novelas y tienen sitios en academias y así. Estarían aquí muy a gusto de hablar de su vida como periodista de conflicto. Es otra banda, ¿no? Otra tribu. Nosotros nos consideramos contadores de historias y vamos allá donde nosotros nos consideramos, o nuestros jefes, digamos, nos consideran relativamente capacitados para aguantar la presión que significa trabajar en una zona y un territorio de conflicto. No todo el mundo puede. Y todo esto lo sabemos la primera vez que vamos, ¿verdad, Rosa? O sea, sabes si puedes volver o no. Y sabes si te quieres parecer a estos miembros de cada vez menos mal, quedan menos de la llamada tribu, que iban de guerrita en guerrita, soltando testosterona, mirando a las mujeres reporteras por encima del hombro, tomándose un whisky en la recepción, esperando a que viniéramos los que nos la jugábamos ahí fuera para preguntarnos ¿qué has visto, chaval? Y luego encima tenías mucho más éxito con lo que le contabas que habías visto y ellos parecía que lo habían hecho, y que se citaban de guerra en guerra, ¿no? Esperando otro conflicto. Ese es un tipo de periodismo que mi generación no la hemos cultivado, pero que fue un impasse dentro del mundo del periodismo, porque tú, que eras de una generación anterior, tampoco lo cultivabas, claro, yo viví una parte de eso y lo sufrí, porque por lo que decías, ¿no? Porque efectivamente las mujeres no éramos especialmente bien recibidas, ¿no? Y es verdad que también éramos muy pocas,
Y desde luego en este país, o sea, en aquel momento, cuando hablamos de los años 70, éramos dos, o sea, Carmen Sarmiento y yo, ¿no? Entonces era evidente que llegabas. Bueno, yo tengo en Líbano en el 82, que mencionaba hace un momento, que fue la primera, la que, como bien has dicho, fui como enviada especial y vi que era capaz de hacerlo, porque que no es tener nada especial, porque yo muchas veces bueno, un poquito especial sí, pero aparte de chapurrear inglés y tal. O sea, ¿qué te ha dicho? Necesitas aguantar ahí, héroes, o sea, es decir, que realmente... Bueno, pues es un trabajo y hay, pues, pero no todas las personas somos iguales, unos pueden hacerlo, otras no, pero no pasa nada. Quiero decir que hay veces que los estudiantes me dicen, oye, es que yo no sería capaz, yo es que no quiero ir, no pasa nada, es que en el periodismo hay muchísimas otras maneras y además yo os diré que me parece muchas veces mucho más peligroso el periodismo local, o sea, que ese periodismo que muchas veces parece que es donde te estás jugando la vida, ¿no? Porque digamos que en el periodismo local, pues las presiones, en fin, todas estas cosas que te ocurren en la barra del bar y en la cola del súper, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, que yo siempre lanzo un... Hombre, ¿sabes si puedes volver, por acabar este tema? Lo sabes al momento, yo creo, cuando llegas allí y ves de lo que eres capaz y lo que te sale, ¿no? Y lo que te brota es lo mejor de ti mismo o lo peor de ti mismo. Entonces tienes que ecualizarlo un poquito, nivelarlo para saber qué parte te está ganando de ti, ¿no? Si te gana la parte mala, la parte chunga, no deberías de volver. Pero luego hay otro momento y es cuando vuelves, ¿no? Mira, voy a abrir un melón. Yo nunca me he tratado, yo nunca he ido a un psicólogo o a un psiquiatra después de volver de un conflicto, y debería haber ido. Yo lo veo clarinete ahora. Yo debería haber ido cuando volví de Irak, se muere mi compañero en brazos, debería de haber pasado por un psicólogo y haberme tratado, ¿no? Porque efectivamente la salud mental ahora lo tenemos todos muy en cuenta, pero nosotros vamos de duros, o íbamos de duros, ¿no? Y vamos, y ahora te mandan a Japón, y ahora te mandan a Moscú, y ahora te cubres un Afganistán, y luego échate una vuelta por Siria. Y vamos, generándonos una coraza cuando ya has decidido que puedes volver, pero era falsa. Claro que quedas un poco tocado, te afecta en tu vida privada, te afecta en tu familia, y aprendes una serie de cosas, ¿no? Vuelvo a cómo sabes si puedes o no volver. Lo sabes en cuanto regresas y te das cuenta que la vida sigue, que no eres un ser especial, que no eres un tío admirable, que, coño, el semáforo se pone en rojo para ti, ¿sabes? Y que tienes que pagar tu ticket en el metro también. Hay gente que no, hay gente que vuelve y está buscando el sonido de las balas por todos los lados, ¿no? Y que le miren, que le admiren y tal. Estos suelen ser luego los primeros que caen, ¿no? Porque a la segunda que van o a la tercera, pues ya se dan cuenta que... Sí, eso es muy importante, porque además eso tiene que ver mucho también con la manera de contar y el rigor de lo que se cuenta. O sea, es decir, el hecho de que cuando tú vas a un lugar especialmente complicado y sobre todo con riesgo, lo que tienes que tener muy claro primero es el establecer las prioridades, ¿no? De para qué estás ahí, o sea, y cuál es tu misión. Realmente un periodista muerto no sirve para nada, o sea, que realmente muchas veces exagerar en el riesgo, pues no es precisamente positivo, ¿no? O sea, no vas a demostrar que eres valiente. ¿Tú has tenido miedo? ¿Has tenido miedo? Sí, a ver, yo he tenido miedo, afortunadamente, claro, porque el miedo te impide muchas veces hacer, pero claro, tiene que ser un miedo que seas capaz de controlar. Controlado. Ahí está. Yo en las guerras me cago de miedo. Claro, es que te pasa. Pero por eso estoy vivo. Pero luego... Porque eres consciente, y creo que decir que uno tiene miedo es de valientes. Porque todavía nos seguimos encontrando con gente por ahí que miedo, joder, vosotros, no, es que el no tenerlo es lo que es realmente raro. El no tener miedo es lo peor, porque eres el primero que caes. Absolutamente, ¿no? Y aparte creo que también eso de que un periodista no es una persona que no tiene emociones, ¿no? O sea, es que eso sería terrible, o sea, no tener emociones como periodistas. Y hay algunos que sí que dicen, no, pero es que a mí no me afecta porque no, tú tienes emociones, o sea, y lo único es que tienes que saber gestionarlas. El rigor y las emociones. Estás hablando de dos cosas que son básicas
para nuestro trabajo. Y dos cosas que ahora faltan. Y entiendo que luego iremos a esto de los influencers y todo esto. Vale. El rigor significa que cuando coges el avión aquí en el Prat o en Barajas y vas para, no sé, para Siria, o vas a intentar entrar en Gaza o a cubrir, no sé, la intifada en Cisjordania, tú te tienes que quitar los prejuicios. Aunque te parezca que unos son los buenos o unos te caen mejor que otros y tal, la labor del periodista es estar en una intersección ideológica seguro, pero de alguna manera moral también, ¿no? Y ver que en todo conflicto no hay blancos ni negros y que en los grises, en los matices, están las respuestas. Está la respuesta. O sea, la respuesta está en los grises siempre, siempre. Pero que para encontrar los grises hay que hacer lo que tú ponías en la frase esta que estaba rondando todo el rato, ¿no? Hay que pisar. Hay que irse para allá y darte cuenta, coño, hostia, pues a lo mejor no todo el mundo aquí, no tenían razón todos los que, o toda la razón, ¿no? Y el faro ético, que yo me lo he marcado siempre desde hace 20 años, son las víctimas. Las víctimas sí que no tienen culpa. Que realmente digamos que estás al servicio de eso como periodista, ¿no? Es muy importante eso que dices, porque nunca jamás debes permitir que tu ideología, digamos, en fin, tu contexto cultural, etcétera, pues todo lo que podemos englobar en la idea de prejuicios, estereotipos, etcétera, que queramos o no, todos tenemos y arrastras. Lo que no puedes permitir nunca es que eso corrija lo que ves. O sea, lo que ves es lo que ves. No lo puedes pasar por el filtro de esto. Igual que no puedes permitir nunca que el decir, bueno, esto como me molesta, me incomoda, no me tal, lo omito. Esas son dos cuestiones que como periodista tienes que tener clarísimas y que no te tienes que estar planteando cada vez, sino que realmente las tienes que llevar incorporadas, ¿no? Y educar el ojo y el oído de tus propios jefes aquí en Madrid o en Barcelona, ¿no? Que eso sí que tienen sus prejuicios, ¿no? Cuando te mandan, ¿no? Y entonces cuando les envías una crónica desde allí, oye, pero esto que estás contando, entonces tú te lo imaginas, joder. Estás levantado a las 8, has llevado al niño al colegio, te has pegado una ducha, has ido al baño, te has tomado un café en la cafetera. O sea, yo llevo 2 días sin dormir, he cogido piojos, estoy con una diarrea de la pera, estoy aquí y estás cuestionando lo que te estoy enviando, ¿no? Entonces, parte del oficio que yo creo que la Calaf lo consiguió y yo creo que también lo conseguí es decirle a los jefes, joder, déjame que me equivoque, pero yo estoy aquí, yo estoy sobre el terreno, estoy viendo lo que pasa, entiendo las distancias y los tiempos que están ocurriendo aquí. Si hoy no entro en el telediario, déjame que es que voy a conseguir una información y mañana podremos abrir el informativo. No me coloques en la escaleta y déjame sobre todo, si te jode lo que te estoy enviando, es que estoy viendo más cosas aquí. Confía en mí, coño, soy el periodista, soy un tío riguroso, joder, honesto, trato de ser honrado y tengo una mirada neutral, que a veces, pues jode esa mirada neutral. Y no hay nada más bonito para el periodista, que tu mirada neutral joda, ¿no? No, realmente, o sea, lo que, claro, que no puedes es esa frase que se dice que lo de, oye, que, a ver, esto es la realidad, pero me va a fastidiar la historia que había pensado, ¿no? Sí. Bueno, pues no, o sea, da igual, o sea, que la realidad te fastidie la historia, ¿no? Lo que pasa es que todo esto, efectivamente, en la cobertura de conflictos, que es aplicable a todo el periodismo, lo que ocurre es que en la cobertura de conflictos, que estamos hablando, pues lógicamente, de lo más serio, porque realmente, pues sí hay una serie de vidas, en lo demás también, como decía al principio, pero ahí es evidente, ¿no?, que hay una serie de vidas en peligro y, como dices, te debes evidentemente a las víctimas y sobre todo, pues bien, a los más inocentes, ¿no?, en todo esto. Pues realmente tienes que tener muy en cuenta el que no se interfiera nada de todas estas cuestiones que te vienen de fuera. Y eso ha cambiado mucho porque la manera de hacer el periodismo de conflicto, como todo el periodismo, pero aquí estamos hablando del de conflicto, ha cambiado muchísimo. Porque
yo, claro, lo he vivido porque empecé con esto en los años 70, que no tenían nada que ver los conflictos, porque han cambiado los conflictos, es decir, los conflictos, digamos, antes, incluso antes de los 70 y los 80, que eran pues las guerras, etcétera, tenían frentes delimitados, ejércitos claros, generalmente eran pues países, etcétera, o zonas, regiones, etcétera. Luego esto ha cambiado completamente, o sea, empieza pues a haber, ya no hay líneas de frente, ya no hay solo un actor o dos actores, dos bandos claros, etcétera. Entran en juego múltiples actores, hay no solo el armamento, en fin, el que se dispare y tal, pues hay ciberataques, hay atentados colaterales, o sea, hay 27.000 otras influencias, por las interferencias, por ejemplo, de los manejos de los mercados, es decir, que hay, y la desinformación, obviamente, es decir, que todo eso ha cambiado completamente el ecosistema, ¿no? Y luego ha cambiado mucho el cómo los periodistas y las periodistas somos vistos en el terreno, porque yo cuando empecé, en los primeros lugares a los que fui, normalmente no éramos objetivo, ¿no? Ahora somos patitos de feria. Claro, porque ¿qué pasaba? Que éramos deseados, porque realmente éramos la única ventana de explicación al exterior por parte de los bandos, ¿no? De qué es lo que estaba pasando allí. El riesgo, y lo que tenías que tener mucho cuidado, era de, por supuesto, no ser atrapado por la propaganda, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Chechenia, que era tremendo porque se empezó a comentar, se les comentó, es que aquí lo tenéis mal organizado, les decían algunos americanos, porque no tenéis como un departamento de prensa a los chechenos, ¿no? Y entonces ellos decían, no, bueno, pero es que nosotros ya tenemos a la prensa extranjera con nosotros. Eso es terrible, porque es verdad que efectivamente había un desequilibrio, eso es mucho más complicado y no tendremos tiempo, pero tú lo has apuntado un poco, ¿no? No es lo mismo el victimario que la víctima, obviamente no es lo mismo el Estado y el ejército ruso que los chechenos, pero es evidente que unos no son buenos y los otros son malos, o sea, hay de todo en todas partes. Entonces, todo esto es lo que hay que precisamente contar, ¿no? Sí. Entonces, ahí eras tú la voz y era el corresponsal, la figura del corresponsal, del periodista que estaba ahí, bueno, pues era el testigo, era el que podía relatar y por tanto tenías como una autoridad moral y por tanto una responsabilidad tremenda, igual que ahora, evidentemente, con lo que contabas. De ahí se pasó a esa etapa, por ir rápido, en la que empezamos a ser objeto comercial, es decir, se secuestraba a periodistas, tal, y entonces se pagaba, ¿no? Se conseguía dinero a base de, porque claro, éramos más valiosos, sobre todo cuanto más importante el país de origen del periodista. Y el medio. Bueno, que un cooperante, o que por supuesto un militar, o que por supuesto un civil, etc. Y entonces pasas a ser objetivo comercial. Pero luego ya lo siguiente, ¿qué fue? Pues ya el que no queremos que estés aquí. Y entonces la intimidación ya directa, y ya empezamos pues con los degollar, etcétera, tal, para que los medios no manden periodistas, porque resulta caro. Los periodistas tampoco van o vamos, porque dices, bueno, tampoco vas a poder hacer nada más que te degüellen, ¿no? Porque además ya la información la mandan los propios contendientes, que son capaces de, por supuesto, ayudados por empresas occidentales, generalmente americanas, me refiero al ISIS, etcétera, hacen esos vídeos y ya los hacen ellos. Y algunos medios absolutamente irresponsables o muy responsables, según queramos mirarlo, utilizan esas imágenes haciendo ver, ¿no? que bueno, que sí, que es que las hemos conseguido, es verdad que están en redes, cualquiera las puede ver. Entonces ya para qué, es decir, no solo no se necesita al periodista como voz para hacer pasar tu mensaje, sino que el periodista molesta y mejor que no esté. Y luego ya rizamos el rizo y llegamos a la perfección actual, ¿no? O sea, Gaza, donde realmente ya ni siquiera te dejan entrar y a los que están los matan, ¿no? Yo jamás pensé, sinceramente, ni en mis más pesadillas más horribles, que eso iba a verlo. O sea, es decir, un sitio donde realmente no pudiéramos entrar y que no suceda nada, que no haya una reacción, porque lo que es absolutamente obvio es que si están tan empeñados en que no estemos, será que porque somos importantes, ¿no? Será que es importante que estemos, si no, no habría tanto empeño en que no estuviéramos. Te has olvidado la última fase ya. Entonces, que es claro, el periodista selfie. El periodista selfie, exacto. Suscribo
todo. Y todo esto ha pasado en los últimos 10 años, 15 años máximo, ¿no? Y tú y yo pues hemos vivido todas esas fases, efectivamente, la de ver que eras respetado y esperado, normalmente por uno de los lados, que siempre era el que tenía menos proyección, propaganda o posibilidad de conseguir algo. Pero bueno, oye, te dejaban entrar, ibas a un lado, ibas al otro, joder. Luego... Te movías libremente, o sea, es decir, que tú decidías dónde ibas. Te movías libremente, tenías que igual dar una vuelta, pero te movías libremente. Es decir, siempre suelo contar la intifada, la segunda que la cubrí yo, era una chaladura cubrirla, porque si entrabas por el lado palestino, estabas al lado de los tipos que tiraban las piedras, etcétera, y estabas recibiendo balazos de los israelíes. Para cubrir el otro lado, pues cogías el micrófono, lo ponías así para que se te viera que llevabas un micrófono y nada más. El cámara bajaba la cámara, apretabas el culo, cerrabas los ojos y cruzabas el frente. Y pedías por favor que parara un momento de tirar piedras y esperando que los otros dejaran de disparar hasta que llegabas al otro lado. Entonces empezabas a recibir piedras, ¿no? Y estabas en este lado. Yo he visto ahora con el tiempo, creo que cometimos muchas chaladuras a veces, ¿no? Es decir, que probablemente no era necesario hacer este tipo de cosas, pero el secreto está en los pequeños detalles, ¿no? de nuestro oficio. Antes contaba en esta mesa, hablando sobre las FARC colombianas, pues llegué a entrevistar a parte de los 7 comandantes del directorio de las FARC, y entrevisté a 3 en San Vicente del Caguán, y me quedé 2 o 3 días en ese campamento, y entre las cosas que vi, pues una vez pedí un café, y me fui a la cocina y el señor que estaba allí me dijo, un tintico, pues, y me sacó un café, pero el tipo abre un bote de Nescafé, de Nestlé, y me da café. Y digo, este es el plano del documental. O sea, que estoy aquí con la guerrilla más nacionalista, una guerrilla marxista que lleva 50 años peleando por una nueva Colombia, y me están dando café de una multinacional que representa el capitalismo, una multinacional suiza en este momento. Digo, estas son las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, meterte en la intifada en el lado israelí significaba escuchar a los soldados israelíes que eran de tu misma edad, sus comentarios, a veces muy banales, o pedirles que te dejaran escuchar la música que tenían en los cascos. Porque viendo la música que escuchaban, pues igual te estaban escuchando Metallica, y dices, coño, pues hostia, igual para estar pegando tiros es la música adecuada, no Rashmaninov. Pero ya te está indicando algo, ¿no? De cómo están viviendo ellos esa situación. Y sin embargo ibas al otro lado. Recuerdo que un chaval que llevaba una camiseta del Che Guevara y pertenecía al Frente Popular de Liberación Palestino, como la vida de Brian, FPLL, FPTL, no sé qué, comando tal. Y yo le seguí, entonces el tipo tenía un discurso muy racional, muy laico, muy de izquierdas, porque eran del sector comunista, tal. Entonces yo le seguí hasta la barricada, hasta el momento en que el tío, me agaché con la cámara, y tal, el tío tira un cóctel molotov, y el tío exclama, Allahu Akbar, ¿no? Joder, Alá es grande. Entonces, este es el momento que tienes que capturar, no porque sea muy brutal la imagen y tal, es, perdona, pero tú no eras comunista, marxista, leninista, laico, ateo, ¿por qué gritas Allahu Akbar? Dice el tío, joder, por si acaso me matan. Esto es lo loco, los matices, los grises, que un tipo así encomienda la vida a su Dios o al Dios de sus padres, en ese momento, por si acaso me dan, ¿no? Por si acaso me voy al paraíso donde tenga que irme, pero para grabar ese momento tienes que meterte en esa barricada, ¿no? ¿Qué ocurre con los años? Que efectivamente pasamos, y todo fue muy rápido, de ser considerados tipos respetables a ser vistos como dólares con piernas. Cuanto más grande era, encima estabas en una corporación estatal, pues tú eras carne de secuestro y de tratar de que acabara el CNI colocando un mes después pues 2 millones de euros. Eso hizo que muchos nos retrayéramos,
de cubrir determinados lugares. Luego se pasa al asesinato. ¿Por qué? Porque nos convertimos en patitos de feria. Esta situación permanece. Estamos en ese paradigma. No nos necesitan. Igual que no nos necesitan los políticos. Han entendido que no nos necesitan. Y no nos necesitan porque no solo tienen sus gabinetes de comunicación. Cualquier grupo guerrillero de mierda tiene un gabinete de comunicación en la sombra. Y tienen un ejército de youtubers, de tuiteros, de fabricantes de memes. No nos necesitan, ya tienen la ventana, que son las redes sociales, ¿no? La última evolución, como dices, es, Gaza. Esta mañana en la televisión, en la TV3, he tenido una entrevista a la chica que me ha entrevistado, ha sacado los datos de los periodistas asesinados en Gaza, 223 creo que van ahora. Sumando los periodistas muertos en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam, en la de Irak y en la de Afganistán, no salen 223. ¡Hostia! Y el mundo calla, porque no nos importa quedarnos sin información. Pero eso es lo que iba a decir, porque tenemos ya nada, como 10 minutos, que efectivamente lo que sí es importante es saber, bueno, todo esto, ¿por qué pasa?, ¿no? Porque también otra de las tendencias que hemos visto en el periodismo en general es a contar acontecimientos concretos, pero sin insertarlos en de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Es decir, que lo que sucede no sucede porque sí, ni sucede porque hoy por la mañana me he levantado y he decidido tal, sino que todo eso tiene, lógicamente, se inserta dentro de un panorama de construcción social, ¿no? Y si nos fijamos, todo esto que estamos contando de estos cambios, ¿qué significa? Pues es eso, alejar a la prensa, ¿no?, de los hechos. O sea, es decir, y alejar al ciudadano, por tanto, del conocimiento al que tiene derecho, porque es un derecho universal, el derecho a la información, ¿no?, de una información veraz, contrastada, honesta, independiente, etcétera. Eso vale, ya digo, para los conflictos, especialmente, como he dicho hace un rato, por la característica particular de los conflictos, pero vale para toda la información. Para toda. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Y esto no es que esté ocurriendo desde ahora, sino que, yo comentaba ahora, así haciéndolo muy rápido, cuando se empieza a querer interferir en el relato, es sobre todo en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero empieza en Estados Unidos, cuando realmente aparecen, lo voy a contar muy rápido, aparecen en el segundo debate de Reagan con Mondale para la reelección. Después de ese debate aparecen unas personas, una docena de personas, 6 o 7 hombres y 4 o 5 mujeres, que se meten con los periodistas y nos empiezan a contar lo que acabábamos de ver, o sea, ¿no? Que entonces de repente nos llama la atención, porque entonces no existían los gabinetes de prensa, lo que había era, por tanto, había un departamento de prensa, pero era puramente operativo, dar credenciales, concertar citas, enviarte no sé qué, no intervenían en el contenido, o sea, era estrictamente la funcionalidad, ¿no? Y esta gente estaba interviniendo en el contenido. Y entonces todos decimos, ¿quiénes son estos? ¿Tú le conoces? ¿Tú no le conoces? Bueno, al día siguiente hay un editorial de Rosenthal en el New York Times y relata cómo estas personas son ya asesores muy especiales que los candidatos tienen, que ellos ya les ponen el nombre ya de spin doctors, y que van a ser aquellos que se van a encargar de transmitir la interpretación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Luego hay muchas cosas más que ahora no tengo tiempo de explicar, que se va viendo a lo largo del tiempo, etcétera. Y entonces, ¿qué se va viendo? Que cada vez el periodista es más alejado, ¿no?, ya digo, de la fuente de poder. No era raro, hombre, si no te encontrabas a Reagan en el ascensor, excepto que fueras de la NBC o de la CBS, ¿no? Pero desde luego sí que tus propios presidentes políticos, los europeos, etcétera, en las cumbres, normalmente solíamos estar en los mismos hoteles, entonces te encontrabas en el ascensor, o sea, hablabas con los asesores más directos, o sea, había realmente una relación muy personal, éramos pocos periodistas, por tanto, bueno, pues había todo eso se elimina, es decir, que se empieza a filtrar, ¿no?, y se empieza a separar cada vez más. En las cumbres te llegan a poner en Río en el 82, en el 92, perdón,
nos pusieron a 50 kilómetros de distancia de donde se estaba celebrando la cumbre a los periodistas. En el G8 de Okinawa del 2002 o 2003, ya también como 50 o 60 kilómetros de donde estaban los jefes de Estado. Es decir, que hay una voluntad clara, ¿no?, y expresa de filtrar todo esto a través de los gabinetes y de irte convirtiendo, ¿no?, en lector de comunicados, en comparsa de ruedas de prensa sin preguntas, en realmente, o sea, impedir que efectivamente tú construyas el relato, porque seas tú, pues eso, ¿no?, si no pisas el terreno, lo único que haces es transmitir versiones. Si pisas el terreno, compruebas esas versiones. Claro. Y eso es lo que no se quiere que se haga. Claro. Y ahora te impiden... Ahora en cenas como esta, comidas como esta en Estados Unidos de partido, en cada mesa hay lo que llaman un dinamizador de la conversación. O sea, en cada mesa uno de vosotros estaría ahí puesto por la organización para manejar, o sea, ya no haríais ni networking, ni hombre, os conocéis o quedáis... No, hay alguien que está manejando la conversación y llevándola al terreno que ellos necesitan, ¿no? O sea, ahora mismo estamos efectivamente en una crisis de valores brutal. El periodismo está en la UCI, de la UCI se sale, pero, hombre, necesitas mucho tratamiento y mucha esperanza, ¿no? Se juntan tormenta perfecta como la pérdida de valor el valor de la verdad, no ya el de la credibilidad, el valor de la verdad. Si ya no importa que sea verdad, porque aunque sea verdad, como no es tu verdad, pues no la compras del todo, la minimizas o simplemente dices que eso no es así sabiéndolo. Ha aumentado el valor de la mentira. El patrón oro del periodismo, que era la credibilidad, se pone en duda desde las redes. Da igual que seas la Calaf o seamos el Sistiaga. O sea, si quiere alguien ahora iniciar una campaña de desprestigio contra cualquiera de nosotros dos, nos puede acabar destruyendo, ¿no? Y esto ha ocurrido efectivamente en los últimos 40 años. Viene de Estados Unidos y está muy bien aprendido y se está extendiendo muy bien. Es decir, los políticos nos han perdido el miedo. Tremendo. Es decir, no nos necesitan, porque ya tienen sus gabinetes. Van directamente a manejar la conversación política. Durante años, no sé si te ha pasado a ti, muchos compañeros pues acababan fichando en gabinetes de prensa, se pasan los gabinetes de prensa. Y durante años yo al menos era de los que defendía, te vas al lado oscuro, ¿sabes? Hasta que te das cuenta que los que han pasado al lado oscuro, joder, son los más sofisticados, los más preparados, los más estudiosos, ¿no? Los más listos, y lo están haciendo tan bien que te dejan fuera. O sea, porque como conocen desde dentro del oficio, son capaces de en una convención ponerte en un hotel a 50 kilómetros. Entonces ya nunca llegas al político. No te lo vas a encontrar en el váter, en el ascensor, para poder contrastar un momento o decirle algo, ¿no? Y luego han generado y han cultivado, no sé cuánto tiempo nos queda, pero es que me quería meter con los influencers y con el público un poco. ¿Puedo? Han cultivado una forma de hacer periodismo y de entender la realidad mediatizada a través de las redes sociales. Cualquiera puede contar las cosas. Bueno, de hecho, cualquiera es periodista. Que te interrumpa, porque es justo lo que estás diciendo. Cuando Elon Musk, ¿no?, después de la elección de Trump, había en el debate Biden-Trump, había una sala especial para más de 200 influencers. Todos los influencers son malos, horribles, ¿no? Hay algunos que están haciendo trabajos fantásticos y que es estupendo porque es un nuevo formato que llega, pues posiblemente mucho más a la gente joven. Todo eso es fantástico, porque parece ahora que seamos aquí dos abuelos cebolletas, o sea, tecnofóbicos, etcétera. Y es todo lo contrario, es utilizar la tecnología como la mejor herramienta que jamás hemos tenido, ¿no?, para el conocimiento, pero para claro, si eres periodista y tienes redes, muy bien, tienes, o sea, tú trabajas en televisión, tienes espectadores, yo también, pero si eres creador de contenidos, tienes usuarios.
El usuario ya es un ente que está ahí haciéndote así, pero para que siga haciéndote así, para que sigas monetizando eso a través de tu canal de YouTube o tu canal de TikTok o de Instagram, o porque en Patreon te están metiendo medio eurito cada mes, 5 de ellos, tienes que radicalizar tu discurso, tienes que diferenciarte de los demás y tienes que ir más al extremo, con lo cual se genera un debate en el que triunfan siempre los más gritones, los más bestias, los más sarcásticos, que no son todos, o sea, los buenos seguimos siendo más, ¿no? Y por eso, y ahora viene la bronca. Esto no solo podemos decir los dos abuelos cebolletos, los señores ñe. O sea, hay que tener una cierta educación digital. Y a nuestros hijos tenemos de alguna manera que transmitirles una serie de valores. No hay que callarse cuando te digan, no, papá, no tienes ni idea. Con 13 años, con 16 años, porque lo he visto en TikTok. No me jodas. Esto es lo que tenemos que cambiar, porque si no, es que vamos a ir a un mundo insostenible, ¿no? Es decir, no puede ser que mi hijo esté mirando el iPad y me esté diciendo, pues no tienes razón, porque lo he escuchado en no sé quién, y yo estoy escribiendo en mi escritorio, joder, estoy aquí, pues un premio Ondas, otro premio Ondas, y digo, tú no tienes ni idea. Y digo, ¿en serio? ¿Este cabrón? ¿En serio? O sea, hemos llegado a este punto que nos pasará a todos los padres y madres, ¿verdad? Entonces necesitamos cierta educación y necesitamos desenmascarar a todos esos mentirosos y todos estos que han generado una forma de hacer periodismo que no es más que troleo. Cada vez hay más, porque suenan mucho y porque el puto algoritmo de Elon Musk nos lo lanza en todo momento para estos periodistas que están así metiéndote el micrófono, así que les falta darte. Coño, hay que identificar a todos estos mentirosos. Hay que castigarlos de alguna manera, porque si tienes un fallo siendo médico, se te cae un puente siendo arquitecto, coño, tienes que pagar, ¿no? Y nosotros no pasa. Si tú ahora mientes descaradamente, yo no tengo fórmula más allá de decirte mentirosa. Bueno, puedes poner una querella que va a salir dentro de no sé cuánto. No, por supuesto, todo esto hay que efectivamente regularizarlo, porque evidentemente, o sea, es una situación nueva. Claro. Y lo importante es tener claro el diagnóstico, ¿no?, de lo que está pasando, que es lo que estamos contando, pero el problema está en que efectivamente es mucho más barato mentir, ¿no? Y se invierte mucho más en desinformar que en informar. Es mucho más caro contrastar, hacer información seria, y por tanto es más caro y se invierte menos en esa parte de información. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Eso por qué es así? Bueno, pues porque hay en este momento unas fuerzas muy claras y muy evidentes, ¿no?, que lo que quieren precisamente pues es una sociedad desinformada, porque lo único que realmente te hace verdaderamente libre y capaz, ¿no?, de defender tus derechos es el conocimiento. O sea, que el no dejar saber siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una voluntad de dominar. Básico. ¿No? Generar rebaños. Lo que pasa es que se puede hacer de una forma muy rebaños de ovejas, y ahora es que encima los grandes tecnomandarines se han dado cuenta que con un algoritmo han encontrado la piedra filosofal para llegar a ese punto. Y es que al ser humano una mentira atractiva le pone más que una verdad banal o idiota. No, y se diseña muy bien todo eso. Es una verdad, ya, pero es que la verdad que es sosa, ¿no? Es mucho mejor una mentira, porque te entra mucho más, porque te parece tal, ¿no? Y ahí está el truco, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esto? Educación, responsabilidad, señalamiento de los mentirosos, para que, joder, no hace falta ser cristiano y saber que es uno de los mandamientos. Está en todas, y tú lo sabes mucho mejor que yo, en todas las culturas del mundo. Lo primero que le dicen los padres a los hijos, oye, no me mates y no me mientas, ¿no? O sea, y señalar a los mentirosos, porque si no, como en Estados Unidos, como en Hungría, como en otros sitios, van a acabar gobernándonos, y entonces va a ser tarde. No, es que ahora están llegando, y con esto termino porque te veo ahí, Bea. Estabas mirando para allí y digo, joder. No, eso que se ha conseguido eso, ¿no? Es decir, que lleguen al poder, ¿no?, líderes autocráticos, antidemocráticos, etcétera, que lleguen por las urnas
a las que van a anular absolutamente en cuanto estén ahí, como ya está Esa es la viendo que diferencia. ocurre. Esa es la Y por diferencia. tanto, digamos que tenemos, ya no hacen falta los dictadores que llegan con tanques en la calle, sino Eso que es. bastan dictadores que dispongan de algoritmos para que la gente pida precisamente eso que va a ir en contra de sus propios Personajes de este derechos, tipo ya ha existido, o sea, pero ni Berlusconi ni Jesús Gil, por poner un ejemplo, ni Ruiz Mateos, que es que hemos tenido estos personajes ya hace 30 años. Pero todo esto han sido entrenamientos. Eran entrenamientos. Ellos nunca pensaron en que una vez que llego, además me cargo la democracia. No, exactamente. O sea, pero los de ahora sí. Hoy recordaba una cita de Alexander Coiré, el filósofo. Decía, nunca ha habido más mentiras, nunca ha habido más mentiras juntas. Y menos certezas. Y nunca ha habido mentiras tan perfectas por todos los sitios. Nunca se ha mentido más y mejor gracias a la nueva tecnología. ¿Qué pasa? Que lo dijo en la Alemania nazi, con Goebbels, y hablando de la radio. Sí, sí. ¿Y qué pasó allí? ¿No? Vea, cuando quieras... Pues nos echan, con lo a gusto que estábamos. La verdad es que a mí me gusta mucho presentar el Cornellà Creació, pero es que hoy lo estoy disfrutando. Es que qué periodista de los que estamos aquí no soñó con ser ellos en su momento, ¿no? Y además terminar de esta manera con lo que acabáis de decir, pues es que no sé quién tiene una pregunta mejor, pero ya sabéis, ya saben cómo funciona el Cornellà Creació. Si podemos subir un pelín las luces para que podamos ver un poco a nuestro público, genial. Las personas que tengan alguna pregunta, por favor, levantan la mano y nuestras azafatas, debidamente vestidas de puma, ya lo saben, nuestro patrocinador de este año, uno de los muchos, pues les acercarán el micrófono. Ya tenemos la primera pregunta, el señor Carlos Buesa, a nuestra derecha. Si se pueden presentar un poquito, nosotros, a la mayoría os conocemos, pero nuestros invitados, pues no. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Buesa, el pesado que interviene siempre. Bueno, un placer, un auténtico placer intelectual escucharos. Yo, de todas maneras, me gustaría haceros una pregunta que hace un twist un poco a vuestro discurso, porque más allá de todos los comentarios que habéis dicho de la evolución de vuestra profesión y cómo vuestra profesión se intrinca, ¿no?, en el relato de los conflictos y en la dialéctica del poder para intentar, bueno, manejaros, etcétera, etcétera, me interesa un poquito más vuestra opinión como personas y como personas que, como yo, bueno, como tú y yo, John, tenemos canas. Ella no tiene canas. Ella no tiene canas. Debajo, todas. Entonces, vosotros habéis vivido muchos conflictos que eran de alguna manera la manifestación vicaria del conflicto de bloques, del conflicto ideológico que había en el mundo en los últimos 30, 40 años, ¿no? Y la primera pregunta que yo os quería hacer, quiero haceros dos, que son relativamente breves. La primera pregunta es, ¿tenéis la sensación de que hoy estamos viviendo más conflictos o conflictos más duros de los que se vivían en esos momentos? Y segundo, ¿tenéis la sensación de que podemos estar viviendo en el mundo occidental, porque el resto del mundo es otra cosa, pero el mundo occidental un momento Weimar, donde la lucha ideológica ha sido sustituida por la lucha cultural? O sea, estamos aquí hablando de manera implícita de la administración Trump, del gobierno de Hungría. Hay más que una guerra económica, de hecho Trump está oponiéndose al libre comercio, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una guerra cultural. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión de eso? ¿Estamos más o menos conflictivos que hace años? ¿Y estamos viviendo un momento Weimar? Si estamos viviendo un momento Weimar, ya que has hecho la cita del comentario del filósofo alemán, ¿cuál es vuestra perspectiva? Gracias. Yo sí que creo que estamos muy cerca de un momento Weimar. Sí, porque realmente... Os recomiendo, hay un libro que se titula 1933, acaba de ser publicado otra vez, te lo lees a toda leche, y cada vez veo más similitudes. Bueno, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Ese momento en que la República de Weimar en Alemania, año 33, ¿no?, se va a la mierda y ponen a un bufón así con un bigotito cortito, esto se lo cargarán rápido y lo manejamos porque es un estúpido, ¿no? Se llamaba Adolfo. Bueno, pues claro que estamos ahora, yo me veo así y casi me veo peor, porque
Entonces se jugaba con el desconocimiento de la mayor parte de la población, ¿no? Y a pesar de que Alemania era un lugar con gente muy formada, pero al final no dejaban de ser élites y ser urbanitas, ¿no? Ahora mismo, con esto puedes movilizar masas, millones, ¿no? Porque decía Foucault, ¿no? Ya la masa está abolida porque cada uno somos uno, indivisible. O sea, ya no necesitamos ir a una manifestación para sentirnos parte de algo. Ya estamos aquí, somos parte de una cofradía que recibe los mismos algoritmos y que se siente parte del mismo grupo, aunque se llame forocoches. No, eso yo totalmente de acuerdo, y además efectivamente creo que es un momento muy peligroso por eso, porque se repiten, o sea, digamos, patrones, pero disponiendo de unas herramientas tecnológicas que hacen que esos patrones sean mucho más eficaces, ¿no? Y que puedan ser mucho más rápidos y que tengan una amplitud, extraordinaria, ¿no? Y de hecho, si vemos los ideólogos, digamos que ahora ya se habla mucho aquí, antes no, bueno, bastante por lo menos, pero hasta hace poco nadie hablaba de Peter Thiel, de todas estas personas que están, es decir, los tecnólogos que están detrás de ese modelo, que es el que se quiere implantar del feudalismo tecnológico, ¿no? Es decir, que se lidere, que ya la empresa no importa, ya la política no importa, o sea, no importa, hay que deshacerla, ¿no? La universidad hay que eliminarla porque evidentemente el conocimiento pues no interesa. Es decir, si se lee un poco pues lo que ha escrito Thiel concretamente, pues va en esa línea, ¿no? O sea, es decir, y entonces todo esto se ha ido haciendo poco a poco, con lo cual efectivamente tenemos un tipo de sociedad que creyendo que sabe mucho, en realidad no sabe nada, o sea, se considera que está informada, ¿no? Dice, no, pero si yo sigo por Twitter a no sé quién, y voy y tal, y no sé, pero en realidad lo que está es entretenida, ¿no? Y está entretenida con aquello que efectivamente te va dirigiendo, ¿no? A que acabes, ya digo, votando, o sea, y exigiendo aquello que antes imponían los dictadores, es decir, que no hace falta ya. Y si nos fijamos en una cuestión, cuando empiezan a caer los dictadores, digamos, pues sea en Indonesia, o sea, hay un momento en el que de euforia, en el sentido de que parece que pues la democracia, ¿no? Está teniendo una cierta posibilidad, cierta opción, y que entonces pues se van dejando caer, pero es que son dictadores que caen porque se dejan caer, porque ya se sabe que la potencialidad que va a tener las redes y la inteligencia artificial, y en fin, Internet, todo esto, que la mayoría de los mortales todavía no teníamos mucha idea, pero que ellos sí lo sabían, y entonces ya no va a hacer falta todo eso, porque se va a producir el fenómeno Hitler, ¿no? Sin ninguna necesidad de hacer, ya digo, violencias, ¿no? Y entonces está muy pautado, o sea, lo que hay que hacer es, como dice Peter Thiel, no es reformar lo que no nos gusta, es destruir lo que hay para construir lo que queremos. Sí, a lo Pol Pot. Quedaros con este nombre porque está muy bien visto. Peter Thiel es el peor, es el más malo, pero es el más inteligente. Está detrás de Elon Musk, está detrás de la colocación de J.D. Vance como segundo ahí. Bueno, es el discurso de J.D. Vance en Berlín de hace unos meses, o sea, está pautado por Peter Thiel, que ya está en el transhumanismo, o sea, ya está en otra cosa. Pero a diferencia de, o pareciéndose a Weimar y al 33, los tecnócratas, no, los mandarines o emperadores tecnológicos han descubierto dos cosas que están muy, muy, muy ligadas, y es una, que con las redes son capaces de manejar nuestras emociones, y la emoción es la mejor materia, ¿no? Es como el material del que están hechos los sueños, que decía aquel, ¿no? Que decía Bogart, porque la emoción te lleva al miedo, y el miedo te lleva al odio. Cuando ya has puesto a la gente en el odio al otro, en el odio a otra comunidad, en el odio a mi familia, ya le puedes manejar en la dirección que quiera, porque tienes que encontrarle un chivo expiatorio. Sea la inmigración, sea el colectivo LGTBI, será igual la iglesia, lo que quieras buscarle. Ya los tienes en el punto manejable, ¿no? Y la otra emoción, y esta es muy lícita,
joder, porque, hostia, desde el 2008 no levantamos cabeza, es la rabia. La furia. Hay que tener crear un sustento la furia, joder, social, ¿no? legal, que pueda tener mucha gente para que lo ha pasado fatal, desahucios, paro, hostia, mi vida a la mierda. Si tú consigues manejar esa rabia y esa furia, o sea, canalizas. Claro, y la canalizas, ya tienes el cóctel perfecto, ¿no? Es decir, no sé si os habéis fijado, pero hace unos cuantos años salió una película que se está convirtiendo en realidad, que era El Club de la Lucha. El Club de la Lucha, joder, un montón de tíos, señoros que van a darse de hostias para liberarse. Esto está pasando en las redes. Vuelvo a citar, Foro Coches, ¿qué cojones es? O sea, 4Change, ¿qué era? Un montón de lugares donde sobre todo tíos van a ir a soltar su mierda, su frustración, su rabia. Entonces llega uno, canaliza toda esa energía negativa y dice, ¿dónde la pongo? O sea, y juegas con ella como quieras. Chicos, ¡puah!, a la inmigración, venga, un Torre Pacheco por su sitio de hecho, y si pum. Si lees a Ciel, por ejemplo, lo que dice es esto, que hay que destruir, no reformar. Luego, pues por ejemplo, dice eso, ¿no? Que lo que hay que hacer es acelerar, ¿no? Absolutamente todo, para que realmente no haya tiempo a pensar, ¿no? Y hay que superponer permanentemente supuestas informaciones, etcétera, ¿no? Que la vigilancia, él es el dueño de Palantir, que Palantir es una de las empresas de vigilancia más importantes, porque tiene contratos. Nos estará escuchando, con el Pentágono, seguro que tiene aquí K-Wars, y hemos dicho Tiel, no sé qué, Furia. Un montón entonces, la idea es, y luego, por ejemplo, Steve Bannon, que es que ahora estamos saltando muy rápido porque no hay tiempo, pero que es otro de los que ayudó pues, a Trump en su momento, que tiene por ahí varios think tanks repartidos. El que dijo, el problema no son los partidos, no son los demócratas, el problema son los medios. Son los medios. ¿Qué hay que hacer? Hay que acabar, claro. Inundar la zona de mierda. Mentir, para que no haya tiempo a desmentir. Claro. E impactar para que no haya tiempo a reflexionar. Entonces vemos que todo eso es justamente lo que está pasando en la política española y catalana. Entonces, no es en los últimos 2 años. Hace unos años. Generar, y cada día se habla de una cosa diferente. Y ya no te acuerdas de lo que discutieron en el Parlamento hace una semana, que se daban de hostias. ¿Qué era? No me acuerdo porque ayer también, ¿no? ¿No? Y así. Y todo esto, por eso da miedo, porque... Tenemos más preguntas. Ya, venga. ¿Algo más? ¿Acabamos? ¿Quiere decir algo más? Solo una cosa, porque al principio has preguntado. No, seguimos igual haciendo las guerras normalmente en tierra de otros para que los muertos los pongan los otros. O sea, eso es lo que se hacía en la Guerra Fría. La guerra vicaria de la que hablabas, ¿no? De siempre. Y ahora pues también, ¿eh? Eso es. Pues tenemos más preguntas aquí al fondo de otro periodista, por cierto. Anda. Hola. Gracias por vuestro testimonio. Soy Juan Carlos Valero, periodista como vosotros, bueno, no tan aguerrido como vosotros, pero que practico también el periodismo de proximidad, cosa que ya habéis ilustrado, que tiene sus ciertas ventajas e inconvenientes. Bueno, antes que nada quería decir que acaba de producirse la noticia de que ha muerto Ana Balletbó. Ana Balletbó fue periodista y política, fue... aquella política embarazada que salió el 23F, le dejaron salir el 23F y justo Tejero, que estaba ingresado, pues ha mejorado y ha muerto Ana Balletbó hoy, ¿no? Bien, es una paradoja de la vida, pero como Bea me ha dicho que no me tengo que enrollar, me he escrito la pregunta para así no evadir, o sea, darle vueltas. Algunos mandatarios como Trump han convertido al periodismo en el enemigo del pueblo. Una práctica que se está extendiendo y que ha llegado hasta nuestro país, cuando varios ministros señalan como antipatriota al corresponsal español en Washington, David Alandete, por preguntar a Trump si cumplirá sus amenazas contra España por el tema de la OTAN y la inversión en defensa. ¿Cuál es el lado correcto de la historia para las relaciones del poder con el periodismo? Gracias. A mí no me importa. Sí, vale. ¿Quién era? Zizek, ¿no? El que decía que el periodismo se ha convertido en el antagonista útil para todos estos pájaros. Igual que éramos los patitos de feria para el ISIS en Siria o para los talibanes, ahora lo somos para estos pseudopolíticos
¿no? Que consideran la política como un espectáculo y que les encantaría decir fire y despedirnos a todos. Porque seguimos siendo, quieras que no, esas pequeñas hormiguitas, tocacojones, que de vez en cuando conseguimos sacar la cabeza y decir cosas, ¿no? Decirle que está mintiendo, por ejemplo. Por tanto, ¿somos enemigos declarados? Hombre, claro, somos enemigos declarados. Y entonces, ¿cómo nos logran tapar? Aparte de despedir, de acabar con tu propio medio, de meterte no sé cuántas querellas a tu propio medio para que tu medio diga, joder, cállate un poco, John, que nos van a cerrar, pues equilibrándonos supuestamente con otros periodistas, pseudoperiodistas, que pretenden hacer lo mismo que nosotros, pero que son activistas, que son troles. Y no voy a incluir no voy a decir nombres, pero son troles que se dedican a decir en alto frases alarma de esas como urgente, vaya mierda de noticia, no te lo vas a creer. Arrancan sus tweets con que todo el mundo se entere, pásalo, ¿sabes? Generando una idea mágica de urgencia y de importancia en una soberana chorrada. Estos no son periodistas, son activistas, son troles, están al servicio a contar, supuestamente dicen, esto no lo escucharás en otro medio. ¿Cuántas veces habéis leído eso? ¿No? Claro, porque ellos dicen siempre la verdad. ¿A que sí? Como los bufones en las cortes medievales, que les dejaban decir las verdades. Y, chico, quieras que no, hacer la misma pregunta todos los días, cuando no ha habido algo que te lleve a repreguntar porque ha habido un dato nuevo, una versión nueva, no tiene mucho sentido desde el punto de vista periodístico tampoco, ¿no? Más allá de conseguir lo que quieres, que Trump todos los días diga lo mismo, ¿no? Pero ¿hay alguna alteración en la noticia? Hay noticia. Hay noticia que Trump hace una semana diga España no se está portando bien. Hay noticia que hace 3 días diga España no se está portando bien. Hay noticia que hoy diga España no se está portando bien. Habrá noticia cuando hay una variación en el texto, algo nuevo. Hemos decidido ponerle sanciones. Cerramos Rota. Les echamos de la OTAN. Notición. Pero mientras es una sucesión de hacer la misma pregunta constantemente. Te pongo este ejemplo, te podría poner otros más, ¿no? Yo creo que con una clara intencionalidad también, pero cuando no me demuestres que has conseguido una declaración diferente, porque el gabinete de Donald Trump ha pensado de verdad una nueva estrategia política contra España, por lo que sea, que están en su derecho, entonces tendremos una noticia. Mientras, si no, ¿qué es? No, seguimos en lo mismo que hace un momento. Es el hámster, la rueda. La relación con el poder tiene que ser la que ha sido siempre. Es decir, la que debería ser. O sea, cuando hablábamos de la prensa como cuarto poder, ¿no? ¿Qué significaba? Que era el control de los otros poderes. Es decir, que tenía que ejercer, puesto que el poder político tiene que encargarse de gestionar la cosa pública, porque como demócratas le hemos dado esa potestad, ¿no? Pero tiene que gestionar la cosa pública en favor del bien común, no en favor de determinados intereses o de sus propios intereses. Entonces, ¿qué ha ocurrido también en toda esta transformación de todos estos años y además con la voluntad, como acabas de decir, de que eso sea así? Que hay una promiscuidad entre los poderes absolutamente intolerable. En el momento en que el gran capital entra en la prensa, en el momento en que el poder político, el poder mediático, el poder legislativo, el poder económico están mezclados, o sea, es decir, están, ya digo, en una promiscuidad absolutamente intolerable, ¿qué ocurre? Que evidentemente los controles desaparecen. O sea, porque es como si pusieras a controlar, a vigilar un gallinero al zorro, ¿no? Respectivamente. Entonces se está rompiendo el contrato social, se ha roto ya, el contrato social que sale de la Segunda Guerra Mundial y que permite que tengamos una relación de convivencia, ¿no? Entre ideologías diferentes, porque eso es normal, ¿no? Lo que no podemos es comparar, o sea, la polarización actual
con el disenso democrático, no tiene nada que ver. Y esto es lo que se quiere hacer ver que es lo mismo, y no lo es. Y cuando anuncias en redes todos los días que vas a hacer la misma pregunta y que no te callarán, a ver, no sé, hazla si quieres, pero no, ya empiezas a generar una idea de ti mismo bastante evidente, de la idea que tienes de ti mismo, que estás anunciando que vas a hacer una pregunta. ¿Pero dónde estamos llegando? ¿Estás tomando notas? Sí, ¿no? Sí, de todo. Bueno, creo que, no sé, me meto ¿Tenemos donde más no, pero es que preguntas? tenemos un vuelo. Una pregunta más y con él terminamos, però cortito, Lo por siento, favor. Que además es el nostre defensor de la ciudadanía. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo creo que hay mucho de anécdota en lo que se dice, incluso por parte de los ponentes, por una cuestión. Has empezado hablando de que no es lo mismo corresponsales que no toman partido, que no son los chicos buenos de la película, que escriben libros y tal. En auditorios reducidos eso sienta muy bien. En auditorios más grandes, pues resulta que cuando este señor habla, teóricamente hay una parte importante de la población que aplaude. Has hablado también de que ha habido 223 periodistas muertos en Gaza, que nos dejan pasar, pero que además el que pasa lo matan. Y realmente estamos hablando al mismo tiempo de que hay influencers, hay periodistas que se han pasado al lado oscuro, etc. Yo veo y leo muchos artículos y veo televisión y radio, oigo radio, donde se habla de el periodismo bueno, el periodismo que contrasta las cosas. Pero cuando habláis de esto, yo he estado esperando durante todo este tiempo que cada vez que moría un periodista en Gaza, se iniciara un artículo con "en Gaza ha muerto un periodista". Que en algún diario de los que consideramos serios y de los que consideramos que pueden defender los derechos humanos saliera incluso una esquela o que se pusiera una franja negra. Porque lo que sí explicamos mucho es lo bien que lo hacen los malos, teóricamente los malos, los que tienen gabinetes de prensa, los que hacen el algoritmo. Pero esta es la realidad que nos vamos a mover. En toda la historia ha habido desinformación y la desinformación suelen ganarla los que más tienen. Y la forma de contrarrestar eso es que los que creen o tienen un pensamiento progresista y defienden los derechos humanos buscan la forma de incidir en la población. Dices, no hay noticia con que Trump amenace que España va a gastar o no va a gastar. Yo creo que sí hay noticia. Yo lo que he visto en los diarios es que los artículos, las notas de prensa, los artículos de opinión se han centrado en ver si en la cumbre de Egipto el darle la mano de forma cariñosa o sonriente a nuestro presidente significaba que, oye, que no nos van a pegar, que no nos van a poner un arancel superior. Pero si lo que hay que defender es la noticia, es la misma, que cada actuación de ese señor es una actuación contra la humanidad, perdonen. Y esto es lo que hay que defender. Y los periodistas, como los políticos que se someten al besamanos de este señor, lo que han de buscar son los medios para contrarrestar esto. Porque vuelvo a repetir, en la información y en otras cosas, los que más tienen siempre han buscado ocultar la información o no hacerla. Pero la pregunta, por tanto, ¿cuál es? Sí, la pregunta, ¿no? Es... Reflexión. Sí. No, porque estamos de acuerdo con eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque explicar lo que hacen nosotros... General. No. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Yo te decía, ¿habéis empezado algún artículo con decir "ha muerto otro periodista en Gaza"?
Ya van 223. Sí. Yo, por ejemplo, suelo oír al Gran Wyoming y cada día que sale dice 1 hora más en Gaza. Al final te quedas con la copla. Porque la gente, si no, los influencers lo que le dicen es que lo que han matado son gazatís, que estaban por allí en medio. Pero no he visto a nadie que haga un artículo de opinión empezando por esto. Uno más y ya son 220. Tenemos que irnos, ¿no? Tenemos 2 Soluciono minutos. rápido. Sí, bueno, ha sido una digresión, sí, has mezclado muchas cosas o casi todo, pero y te compro casi todo, pero no, yo creo que no es cierto que no se hable de que han muerto 220 periodistas. Es decir, depende del medio que puedas leer o que quieras, ¿no? Pero es decir, en mi mente está. A uno le conocía, uno de los muertos. O sea, hemos tenido que poner pasta entre varios de los amigos de ahí para sacar a uno de nuestros fixers de allí, el que ha trabajado con muchos de los que hemos estado en Gaza. Es decir, no sé, vamos, gracias a las gestiones que yo tuve que realizar con Margarita Robles, logramos sacar también al fixer que yo tuve en Kabul, en aquella estampida famosa en el aeropuerto de Kabul. Es decir, que sí que hay sectores que nos preocupamos, y que nos preocupamos de que haya medios que cuando efectivamente mueren 3 periodistas apenas sean 4 líneas al final de un artículo, cuando probablemente debería, no sé si debería ser la portada o la imagen del artículo, porque al final parece que estamos hablando de nosotros mismos, pero si matas al que va a grabar cómo acaban de matar otra familia, es decir, lo que estás consiguiendo es que no se vea que ha muerto otra familia más, o otros 50 que estaban en una casa o en un hospital, ¿no? Creo que lo hablamos ayer. Al final de todo en las guerras, lo importante es el memoricidio, que es acabar con la corporidad de la gente. Es fácil, le metes un pepinazo, pero que no se sepa nada de ellos, que te cargues su partida de nacimiento porque has bombardeado el registro, que te cargues su partida bautismal porque has bombardeado la mezquita, que te cargues una clínica de reproducción asistida. Oh, sí, hay clínicas de reproducción asistida en Gaza, matando a futuros palestinos que estarían en embriones, ahí 100, 1000, no sé, 3000, los que sean, acabando con bibliotecas, acabando con niños, que son siempre el futuro, destruyendo cementerios. Cuando laminas una ciudad así, y lo estamos contando, muchos lo estamos contando, además de Wyoming, pero muchos lo estamos contando, y creo que sí que no te compro que no haya gente que esté preocupada por el hecho de que no solo matan a periodistas que estén dentro, sino que además los que entraríamos allí con una visión, no sé, más neutral, porque al fin y al cabo tú vas a decir 62.000 muertos, dame los números, ¿cómo lo tenéis? Déjame contrastar, hablamos con MSF, hablamos con la ONU, hablamos con la UNRWA, hablamos con no sé qué. Oye, me salen 50.000, o me salen 100.000, porque no habéis contado todos los que están ahí debajo, que no se van a encontrar nunca. ¿No? Por eso es necesario nuestra presencia allí y entrar, ¿no? Bueno, sí, que nos tenemos que ir. ¿No? Bueno. Yo recuerdo, Rosa María Calaf fue madrina de mi promoción en la universidad y estaba recordando, en relación a la pregunta, a la reflexión que le han hecho, que usted dijo en su discurso: cuando el periodista es noticia, es que no es periodista. Claro. Y con esto terminamos el Cornellà Creació de hoy. Les recordamos, bueno, muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que la próxima cita es el 21 de noviembre, también aquí en el auditorio, en este caso pues del tema que nos queda por hablar, que es la igualdad de género en Europa, con Núria Rodríguez Planas, profesora de Economía en la City University de Nueva York. Muchísimas gracias, un aplauso para ellos.